Me interesaba comenzar esta breve y absurda perorata que voy a hacer con este retrato a lápiz de Oscar Wilde. Es decir, es un retrato que lo representa cuando Wilde tenía 10 años, hecho por un autor desconocido. Pero me interesaba comenzar con este retrato, porque Wilde, creo, nunca dejó de ser ese niño. Y aunque eso se puede decir acerca de cualquier autor, y aún de cualquier persona, en el caso de Wilde, ese acerto cobra una veracidad a prueba de toda duda. Porque realmente Wilde siempre fue ese chico que hizo lo que quería y ese chico que estaba en una disposición a conocerlo todo, a celebrarlo todo. Y como dice Borges también, siempre hay un resabio de felicidad en el fondo de cualquier obra de Wilde. Y yo creo que también en la infancia siempre hay un fondo de felicidad. Todo niño, por más difíciles y tormentosas que puedan ser las circunstancias en que se cría, tiene la felicidad en el cuerpo, tiene la felicidad genética de la juventud, digamos, o la felicidad de ese momento de la vida. Y Wilde conservó eso hasta el último de sus días. Este es un libro raro, es un libro que escribe André Gide, supongo que se pronuncia así, o cómo sería la pronunciación inglesa, André Gide sería. Gide, voy a decir yo, se cruza con Wilde varias veces, y se cruza primero cuando Wilde todavía era un niño mimado. Era un niño mimado de Gran Bretaña. Y después, se encuentra nuevamente con él cuando Wilde ya había pasado los 2 años de trabajo forzados en la cárcel de Reading y ya era era una especie de despojo de sí mismo, ¿no? Yo creo que podemos comenzar con esto. Acá hay una frase de Wilde que remarca Gide, que dice: he puesto todo mi genio en mi vida, en mis obras solo he puesto mi talento. Empieza diciendo André Gide en este libro: me apresuro a avisar al lector, esto no es una biografía de Oscar Wilde, ni un estudio de sus obras, es la simple recopilación de 2 apuntes que ni siquiera tienen el mérito de lo inédito, pero que habiendo permanecido el uno enterrado en un volumen de críticas diversas, y no habiendo salido el otro todavía de un número del Hermitage, donde lo publiqué en agosto de 1905, Wilde muere en 1900, recordemos. El público cada vez más numeroso que se interesa por el gran poeta irlandés no sabría dónde encontrar. Incapaz de reescribir nada, los entrego a ambos sin cambiar una sola palabra de su texto, aunque al menos sobre un punto mi opinión se haya modificado profundamente. Hoy me parece que en mi primer ensayo hablé de la obra de Oscar Wilde y en particular de su teatro con una injusta severidad. Tanto los ingleses como los franceses me invitaban a ello, y el propio Wilde mostraba a veces por sus comedias un divertido desdén por el que me dejé arrastrar. Confieso que durante un tiempo, creí que un marido ideal o en una mujer sin importancia, solo había que ver divertimentos escénicos of not importance. Supongo que es así. Disculpen, yo soy muy bruto para los idiomas y no sé pronunciar en otro idioma. Desde luego, no he acabado por considerar estas piezas como obras perfectas, pero hoy que he aprendido a conocerlas mejor, se me presentan como de las más curiosas, de las más significativas, y dígase lo que se quiera, de las más nuevas del teatro contemporáneo. Wilde, con 4 obras de teatro, se había convertido realmente en un, como decía antes, en un niño mimado de la sociedad irlandesa de la segunda mitad del siglo XIX. Y este era el padre de Wilde, había tenido éxito, se había casado con una mujer que había aportado una buena dote
y eso le permitió vivir con un cierto lujo. Tuvieron 2 hijos. Esta es la madre de Wilde, que escribía poesía. Y Wilde se lamentó mucho cuando él cayó en cana, digamos, cuando nos mandaron a hacer trabajo forzado. Se lamentó por ella, por la vergüenza que ella tenía que pasar, porque ella estaba feliz de que su hijo fuera un autor teatral y muy reconocido. Y aparte, ciertamente lo que dice acá Gide es cierto. Las obras de teatro de Wilde, la importancia de llamarse Ernesto, el abanico de Lady Windermere, un marido ideal, todas esas obras de teatro son realmente son dechados de un ingenio sobresaliente, extraordinario. Están llenas como de pequeños gags y de pequeñas situaciones que, si uno las aísla, se pueden convertir, y de hecho supongo que se han convertido en frases populares, en chistes populares. Bueno, acá está Wilde en 1876. Él había nacido en el 54, así que acá tenía 22 años, con unos compañeros con unos amigos. Bueno, acá cuento una anécdota, ¿sí?, de cuando lo conocí la primera vez. Dice: Wilde fue invitado a cenar en un restaurante, éramos 4, pero Wilde fue el único que habló. Wilde no conversaba, contaba. Durante casi toda la comida no paró de contar. Contaba despacio, lentamente. Su misma voz era maravillosa. Esto mismo cuenta un compañero de colegio de Wilde, que sucedía cuando él era adolescente, que Wilde todo el tiempo estaba narrando y los demás escuchaban. Bueno, concluida la cena, acá este es el momento en que Wilde había conocido a André Gide. Salimos, como mis dos amigos caminaran juntos, Wilde me cogió aparte. Escucha usted con los ojos, me dijo con cierta brusquedad. He aquí por qué voy a contarle esta historia. Cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desoladas y solicitaron del río gotas de agua para llorarle. Oh, le respondió el río, aun cuando todas mis gotas de agua se convirtieran en lágrimas, no tendría suficientes para llorar yo mismo a Narciso. Yo le amaba. Oh, prosiguieron las flores de los campos. ¿Cómo no ibas a amar a Narciso? Era hermoso. ¿Era hermoso?, dijo el río. ¿Y quién mejor que tú para saberlo?, dijeron las flores. Todos los días se inclinaba sobre tu ribazo, contemplaba en tus aguas su belleza. Wilde se detuvo un instante. Si yo le amaba, respondió el río, es porque cuando se inclinaba sobre mí, veía yo en sus ojos el reflejo de mis aguas. Después Wilde, pavoneándose con una singular carcajada, añadió: esta historia se llama El discípulo. Bueno, como sabemos, lo que le sucedió a Wilde fue que ahí está con un amigo. Cuando estaba en la cumbre de su éxito, cuando tenía 40 y pico de años, y cuando estaba teniendo éxito, esta es la primera mujer de la que él se enamoró, aunque no se casó con ella, Florence Malcolm. Este es un dibujo de Wilde, era una mujer hermosa. Y después finalmente se casó, ahora no me acuerdo el nombre de la mujer, ahí lo vamos a buscar, pero había ganado un premio de poesía cuando era muy joven. Wilde quería hacerse millonario como poeta. Él pensaba que iba a ganar mucho dinero siendo poeta. En la cumbre de su éxito, cuando tenía 40 y pico de años, en realidad en 1895, sí, tenía 41 años, él empieza a tener una relación con un chico que se llama Lord Arthur Douglas, que era hijo de un juez. Y bueno, el padre de este chico creo que le manda una carta, lo difama, digamos. Entonces Wilde, a instancias del hijo, a quien él llamaba Busy, ahora vamos a ver alguna foto de él, lo demanda al padre, es decir, acá está con Busy. Bueno, desde luego eran novios, eran amantes, habían establecido una relación, pero el que lo convence para que inicie el pleito es el propio hijo, es este Busy, para que Wilde denuncie a su padre. Y bueno, y finalmente va a un juicio, y igual termina perdiendo el juicio y lo condena a 2 años de trabajo forzados. Y eso lo quiebra. Acá está con Busy. Bueno, era muy lindo el chico, ¿no? Y ahí está Wilde con una pose de dandy. En Oxford están ahí. Entonces Wilde se quiebra por completo. Lo mandan en cana, lo mandan a la cárcel de Reading.
y él, durante los 2 años de trabajo forzado, se escribe esta carta, esta larga carta que le escribe a Bussi, a este chico, que empieza diciendo, parece que este pibe no le dio más bola, para decirlo en términos vernáculos, dejó de hablarle, no lo visitó, y entonces Wilde escribe desde la cárcel de Reading: querido Bussi, luego de una prolongada e infructuosa espera he tomado la decisión de escribirte, y yo tanto en tu interés como en el mío, pues me subleva el pensar que he estado en la cárcel 2 interminables años, sin que haya recibido de ti una sola línea, una noticia cualquiera, que no he sabido nada de ti, aparte de aquello que tenía que serme doloroso. Ha concluido para mí de un modo funesto y con escándalo público para ti nuestra trágica amistad, por demás lamentable. Bueno, y así sigue. Lo curioso de este libro, que es un volumen del Centro Editorial de América Latina, lo curioso para mí al menos, es que este es un libro que yo tenía, encontré recién hojeándolo, un boleto de colectivo de la línea 5 del año 2002. Yo en ese momento, tenía unos 26 años. Valía 80 centavos el boleto. Y aparte el libro está todo marcado. Entonces voy a utilizar esas marcas que hizo esa persona que yo era 20 años antes. Y realmente no recordaba nada yo, ni de este libro, ni de las marcas que había hecho. Y voy a utilizar esas marcas porque quizás yo marqué ese libro hace 26 años para poder grabar este video hoy. Desde luego sin saberlo, ¿no? Acá, por ejemplo, ese muchacho que viajaba en colectivo en la línea 5 marcó: creo actualmente que el amor, sin discutir su calidad, es la única explicación plausible para la cantidad inmensa de dolor que existe en el mundo. Bueno, sí. Yo pensaba hoy más temprano que cuando era más joven creía que había que aprovechar toda relación amorosa que se presentara. Es decir, siempre que se presentara una relación, la posibilidad de tener un romance, había que aprovechar esa posibilidad, esa oportunidad, porque yo pensaba que siempre el amor, al menos el amor de pareja, el amor de un romance, el amor de un noviazgo, de un amorío, nos deja más de lo que nos saca. Es decir, siempre se sale mejor de un romance. Pero ahora no estoy tan seguro de eso. Antes yo pensaba que sí. Wilde dijo que él agradecía el hecho de haberse entreverado con este chico y el hecho de haber ido a la cárcel, porque él entró con un corazón duro, decía Wilde, y salió con una... Y ahí se le rompió el corazón y conoció la piedad. Y él dijo: la piedad creo es lo más importante del mundo. Por eso, ya le decía un Wilde que estaba más cerca de la muerte, que estaba desengañado. Acá hay otra marca: eché en olvido que la más íntima de las diarias acciones conforma o aniquila el carácter, y que por lo consiguiente habremos algún día de gritar desde el tejado lo practicado en el secreto de la alcoba. Y acá hay alguna otra marca hecha por esa mano más joven que la mía. Si quieres un lema de útil lectura, le dice Wilde a Lord Alfred Douglas, si quieres un lema de útil lectura para cualquier hora, en la hora del dolor y en la hora del placer, escribe en las paredes de tu casa, para que las cubra de oro el sol y de plata la luna, estas palabras: lo que a otro le acaece, a uno mismo le acaece. Bueno, y acá sigue igual: indudable es que figura Cristo entre los poetas, provenida de su concepción de la humanidad directamente de la imaginación, y no puede ser comprendida más que a través de esta. Fue el hombre para él lo que Dios para los panteístas. Fue él el primero en concebir la unidad de las distintas razas. Bueno, acá hay una cita muy larga que empieza acá y termina acá, pero vamos a ver qué es lo que está subrayado. Dice: dije ya que Cristo figura entre los Aedas, es decir, los clásicos cantores griegos, ¿no? Y es la pura verdad, son hermanos suyos Chile y Sófocles. Pero en su misma vida, el más maravilloso de sus poemas, en su misma vida el más maravilloso de sus poemas, y en todo el ciclo de la tragedia griega no hay nada que pueda asemejarse al temor y la piedad de esta vida. Claro, la vida de Cristo, ¿no? Dice, la vida de Cristo. Bueno, Wilde antes de morir se convierte, él dice: estoy en uso de mis facultades, y se convierte creo que al catolicismo, ¿no? Estaba viviendo en la miseria prácticamente, estaba quebrado, no tenía dinero y estaba solo también, ¿no? Realmente trágico es pensar
los casos que son los hombres que se encuentran en posesión de su alma antes de la muerte. Expresa Emerson que no existe nada más raro en un hombre que una acción de su propia voluntad. Bueno, y después Wilde, cuando sale de la cárcel, escribe el célebre De Profundis, que es ese poema. Yo creo que ahí en ese poema, él contando cómo él es testigo de un compañero de cárcel a quien creo que le había tomado cierto cariño, cómo lo van a ahorcar, lo ajustician al amanecer. Wilde cuenta, dice lo siguiente: todo hombre destruye lo que ama, o algo así, porque este hombre estaba condenado por haber asesinado a su mujer. Bueno, me parece una compañía excelsa, y después están sus cuentos. Acá tengo un volumen sencillo de sus cuentos son alucinantes. También yo tengo una edición del Dorian Gray, del retrato de Dorian Gray, pero no puedo encontrarla. Cualquier joven espectador o cualquier joven espectadora debería leer el retrato de Dorian Gray, que bueno, famosamente es una novela que cuenta la siguiente anécdota: un joven con un aspecto angelical y dulce se empieza a entregar a una vida licenciosa, llena de vicios, llena de excesos, y tiene un retrato que ha pintado un pintor, si no recuerdo mal se llamaba Basilio Howard, el pintor. Tiene un retrato que lo representa a él en ese momento excelso de la adolescencia, cuando es una especie de Adonis, y a medida que pasa la vida de este joven, en lugar de deteriorarse su cara y de contraer ciertas características oscuras, digamos, y ciertas características torvas en función de los vicios que él va contrayendo, la cara que se deforma es la cara del retrato. Se va volviendo cada vez más perversa, más más cínica, más fea, ¿no? Y el chico sigue convertido en una especie de ángel. Bueno, eso es lo que cuenta el retrato de Dorian Gray, y aparte su breve prólogo es alucinante también. En ese prólogo Wilde dice: todo arte es absolutamente inútil, el arte es inútil. Y también, bueno, hay que leer estos cuentos: El ruiseñor y la rosa, El príncipe feliz. Son realmente todos cuentos hermosísimos. Uno de los cuentos más lindos, más tristes que yo leí en mi vida, más tristes, pertenece a un libro de Oscar Wilde que está traducido como El huerto de Granadas. Yo lo tenía así en una traducción, y se llama El natalicio de la infanta, o El cumpleaños de la infanta, donde narra la historia de un enano que se enamora de una princesa. Y es un cuento que yo le solía leer a mi mamá, y terminábamos los dos llorando. Así que también recomiendo ese cuento. Y bueno, finalmente, este es un breve repaso arbitrario y caprichoso, pero voy a leer unas pequeñas líneas que escribe Borges en Otras Inquisiciones, en el año 1952. Bueno, este libro está intervenido por una de mis hijas, que tenía vocación de Freddy Krueger, se ve ahí. Está todo escrito y dibujado. Bueno, y dice Borges sobre Oscar Wilde: mencionar el nombre de Wilde es mencionar a un dandy que fuera también un poeta, es evocar la imagen de un caballero dedicado al pobre propósito de asombrar con corbatas y con metáforas. También es evocar la noción del arte como un juego selecto o secreto. Después sigue Wilde: consideremos, por ejemplo, la noción de que Wilde fue una especie de simbolista. Hacia 1881 dirigió los estetas dirigió a los estetas y 10 años después a los decadentes. Rebecca West pérfidamente lo acusa, Henry James III, de imponer a la última de estas sectas el sello de la clase media. Bueno, esto. Pero después, a mí me gusta lo que dice Borges, que es acá. Leyendo y releyendo a lo largo de los años a Wilde, noto un hecho que sus panegiristas no parecen haber sospechado siquiera: el hecho comprobable y elemental de que Wilde casi siempre tiene razón. Wilde casi siempre tiene razón. Lo mismo se podría decir de Borges, ¿no? Una observación lateral. El nombre de Oscar Wilde está vinculado a las ciudades de la llanura, su gloria a la condena y a la cárcel. Sin embargo, esto lo ha sentido muy bien Hesketh Person. El sabor fundamental de su obra es la felicidad. Esto es lo que yo decía en un principio. En cambio, la valerosa obra de Chesterton, prototipo de la sanidad física y moral,
Siempre está a punto de convertirse en una pesadilla. La acecha en lo diabólico y el horror puede asumir en la página más inocua las formas del espanto. Chesterton es un hombre que quiere recuperar la niñez. Wilde, un hombre que guarda, pese a los hábitos del mal y de la desdicha, una invulnerable inocencia. Como Chesterton, como Lang, como Boswell, Wilde es de aquellos venturosos que pueden prescindir de la aprobación de la crítica y aún a veces de la aprobación del lector, pues el agrado que nos proporciona su trato es irresistible y constante. Y bueno, para cerrar, vamos a leer alguna pequeña fábula que le contaba Wilde a André Gide. Y que después, bueno, incluso Wilde regalaba argumentos, ¿no?, para que otros los escribieran. Bueno, acá cuenta el momento en el que salió de la cárcel. En cuanto salió de la cárcel, Oscar Wilde volvió a Francia. Un tal Sebastián Melmoth se estableció en Berneval, discreto pueblecito de los alrededores. Claro, él se estableció en Francia con este seudónimo, se cambió el nombre. Y lo fue a ver, ¿cómo se llama? André Gide, al hotel a donde estaba parando, y no lo encontró. Wilde se había ido todo el libro, todo el día se había ido, y cuando volvió a la noche se pusieron a hablar, y Wilde le mostró que tenía Los alimentos terrestres, que era un libro de Gide. Yo me acuerdo que, yo no sé si en ese libro, Los alimentos terrestres, en otro que se llamaba El inmoralista de André Gide, hay unas escenas muy lúbricas, muy casi eróticas. Y yo creo que en ese sentido Gide debe haber hecho, se debe haber sentido muy identificado, digamos, con todo lo que le pasó a Wilde, con su proceso. Pero bueno, Wilde técnicamente muere de una meningitis en el año 1900, pero bien podemos creer que muere de tristeza. Dice así André Gide: le recuerdo nuestro último encuentro en Argel, le pregunto si recuerda que entonces yo casi le pronosticaba la catástrofe. ¿No es cierto? Le dije que usted sabía poco más o menos lo que le esperaba en Inglaterra, que usted veía el peligro y se precipitó hacia él. Creo que aquí no puedo hacer nada mejor que copiar las hojas en las que poco después ya transcribía todo cuanto podía recordar de sus palabras. Oh, naturalmente, yo sabía que se produciría una catástrofe, una u otra la esperaba. Era preciso que aquello acabara así. Piense si no, ir más lejos ya no era posible y aquello no podía durar. Por eso usted comprende que es preciso que aquello haya acabado. La cárcel me ha cambiado completamente. Contaba con ella para esto. Ves Bussy, es su amante, es terrible. No puede comprenderlo, no puede comprender que yo no siga llevando la misma existencia. Acusa a los demás de haberme cambiado. Pero no hay que reemprender jamás la misma existencia. Mi vida es como una obra de arte. Un artista jamás empieza 2 veces lo mismo, a no ser que no lo haya logrado. Antes de la cárcel mi vida fue tan lograda como era posible. Ahora es algo acabado. Bueno, Oscar Wilde. Yo prefiero recordarlo así, siempre como un niño.